Aceptar. Bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad NSCA en España y en Latinoamérica. Hoy voy a decir tres palabras para que podáis un poquito ya adivinando de quién hablo. Voy a decir fuerza, voy a decir baloncesto y voy a decir readaptación. Y ya prácticamente se nos viene a la cabeza un nombre que es el de nuestro doctor Rubén Portes. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por tenerme aquí. Encantado de estar con vosotros para hablar de lo que queráis. Rubén es doctor en CAFIDE, Performance Specialist, como he dicho, Strength y Rehab Coordinator. En estos momentos está en el Valencia Basket Club, aunque en toda su vida tienes una experiencia muy dilatada. Rubén ha pasado también por el Club Baloncesto Breogán, por Fuenlabrada, por Torrelodones. Además, en la etapa anterior en clubes de la CB has estado también en LEP, con lo que entiendo que has llevado también jugadores un poquito más de base. Sí, eso es. Sí, sí, sí. La verdad es que he tocado un poco desde categoría. No he entrenado nunca inferior a cadete, pero he tocado desde cadete hasta jugadores de Euroliga en mi carrera. O sea que sí, casi todas las categorías, vamos. Esto nos va muy bien porque de cara a los oyentes hay muchos preparadores físicos que a veces ven como Ujú. la parte de alto rendimiento, sobre todo cuando hablamos de calendarios, que tenéis que Sí. compaginar dos competiciones, ¿no? La europea y Ujú. ACB, pues Eso calendarios muy, es. muy llenos que a lo mejor a veces parece que no les aplica a categorías pues que a lo mejor no tienen tanta exigencia física, con lo que creo que hoy nos vienes de lujo para poder tocar un Pues poquito estos temas. Sabéis que también forma parte, es miembro del Advisory Board de NSCA. Y hoy voy a diferenciar un poquito. Normalmente hago, Rubén, una parte más personal y una más profesional. Hoy vamos a ir a la chicha. Vamos a ir a la ujú. chicha y en la parte más profesional vamos a arrancar para que nos puedas aportar valor a todos, tanto preparadores físicos como creo que llevas también a nivel personal, tipo preparación física y el tema de rehab. Sí, Con lo que, eso ¿qué es. crees que debería dominar sí o sí un preparador físico de básquet? Vale, pues a mí me gusta hablar sobre todo y sé que es rápido, así es que intentaré sintetizar lo máximo posible. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es ¿qué es lo que más me ayuda a mí día a día? ¿Qué es en lo que más me apoyo yo día a día para resolver los tipos de problemas que se me presentan a mí? Y al final hay una frase que utilizan los americanos que dicen back to the basics, cuando estás atrancado en algo o no puedes avanzar, vuelve a la base y la base que tú tengas te va a ayudar a solventar todos los problemas. Y yo creo que para mí esa es la respuesta, ¿no? Para mí, la anatomía, la biomecánica, la fisiología son la base de qué voy a proponer dependiendo de en qué situación, ¿no? Si yo pienso en resolver un problema, sea cual sea, vuelvo a la anatomía, vuelvo a la biomecánica, vuelvo a la fisiología y más o menos me van a dar una idea clara de hacia qué camino tirar. Y luego, dependiendo del jugador o del problema que sea, vas a darle una pincelada o le vas a dar otra. Pero esas tres bases para mí son fundamentales e intento reciclarme constantemente en ellas e intento recordar constantemente bueno, e intentar estar lo más actualizado posible en ellas. Es lo que hablamos siempre de las actualizaciones y de esa formación de base, o sea, lo que ahora Ujú, mismo nos prima un poquito en este país con todo nuestro tema de legislación. ujú. ¿Dónde crees que están fallando más a día de hoy los entrenadores de fuerza? A ver, yo creo que yo todavía, bueno, soy de una generación en la que he tenido mucha información disponible y no he tenido tanta información disponible al principio, ¿no? Entonces, creo que muchas veces la información es muy buena, pero muchas veces es confusa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estás actualizado con lo último, 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 tienes a veces a empezar la casa por el tejado, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la respuesta que te he dado en la pregunta anterior. A ver, yo no me considero nadie para decir muchas veces a ver si alguien está haciendo lo correcto o no, pero sí que creo que muchas veces intentamos empezar la casa por el tejado con ciertos problemas a nivel de preparación física cuando la solución está mucho más abajo de la solución que nosotros queremos dar, ¿no? Es un problema de base, es un problema de una corrección o de una intervención a nivel biomecánico o a nivel a lo mejor preventivo y no tanto más algo que nos va a dar ese pico de rendimiento final, ¿no? Entonces, muchas veces ese pico de rendimiento final va a ser una consecuencia de una resolución de un problema de base del jugador, ¿no? Por mucho que lo lleve haciendo muchos años, puede ser que no se lo hayan explicado o no se haya dado cuenta o cualquier cosa que esté relacionada con eso. Entonces, siempre ir a la base del problema y a partir de ahí ir saltando escalones hacia arriba. Muchas veces me encuentro que la gente quiere empezar por el último peldaño, ¿no? O sea, quiero resolver, no lo sé, la capacidad de producir potencia a un jugador y me voy directamente a la pliometría, ¿no?
vamos a ver qué está debajo de eso y cuando tengamos todo resuelto vamos a saltar al último escalón, ¿no? Eso es un poco lo que observo a día de hoy. Yo creo que habrá personas que nos estarán escuchando que pensarán que tú tienes la ventaja, a lo mejor, al estar en un equipo de Euroliga y seguramente con unos recursos que muchos otros no pueden tener, pues a lo mejor Ujú, tener muchas más herramientas de los que pueden tener otros. Por contra, debes tener el problema de calendario, de cargas, de tiempo, de gestión de ujú, personas y de gestión con otros profesionales. ¿Cómo consigues un poquito integrar, sobre todo, cómo integras la fuerza, la prevención que acabas de ujú. comentar y al final el rendimiento real en pista con vuestro calendario? Bueno, yo creo que una de las cosas que me ayuda mucho es precisamente lo que tú estabas diciendo, y que la gente piense eso es bueno, porque yo me acuerdo de haber subido kettlebells de 30 kilos desde una planta a otra para poder trabajar con jugadores de formación, ¿no? Entonces, para mí es básico el haber pasado por todos esos sustratos de la preparación física, el saber cómo me voy a ordenar a día de hoy, ¿no? Todos los problemas que me ha dado esos momentos en los que he tratado con jugadores que tenían menos carga y que he tenido menos recursos para saber qué hago con tantos recursos ahora. No por tener más recursos voy a trabajar mejor, sino por saber optimizar los recursos que yo tengo, ¿no? Entonces, lo que yo hago principalmente es saber cuáles son, lo más importante para mí es saber cuáles son las demandas del jugador dependiendo del contexto, es decir, lo más importante para mí trabajando en profesional es qué cuerpo técnico tengo, qué reclama el cuerpo técnico de mis jugadores, cuál es el estilo de juego, cuáles son las demandas que los jugadores tienen en pista. Eso es lo más importante. No es lo mismo jugar para un entrenador que tiene, como nosotros llamamos ahora, un pace más alto, que trabajar para un entrenador que quiere un pace más bajo y controlar más el juego, ¿no? El jugador va a tener un tipo de estímulo corriendo arriba y abajo de la pista y va a tener otro si el juego es más estático, ¿no? Entonces, primero, tener claro eso. Y segundo, darle al jugador lo que no tiene en la pista, para darle toda la variabilidad en el movimiento necesaria para precisamente lo que tú estás diciendo. Esa prevención. Es decir, para mí la fuerza y la prevención van integradas. Prevención es fuerza, fuerza es prevención. E intento darle lo que el jugador no tiene de manera recurrente en la pista y eso depende del contexto en el que te encuentres. Entonces, analizar el contexto y a partir del contexto darle al jugador una solución como una contrapartida a lo que sí tiene todos los días y a todas horas. Eso es lo más importante para mí. Y cuando aprieta un poquito el calendario, ¿cómo os organizáis? Ahora me comentabas que, bueno, que en estos momentos ha viajado el Uh equipo, -huh, entonces te has quedado uh en -huh. rehabilitación con algún jugador. Sí, eso es. Estoy. Bueno, a ver, cuanto al trabajo del grupo, para mí lo más importante es poder dar un estímulo constante. Para mí lo más importante es la constancia y la longitudinalidad de lo que es el estímulo, que ese estímulo sea constante. Entonces lo que hacemos es reducir mucho los volúmenes y asegurarnos que lo que nosotros vamos a dar lo vamos a poder dar en cualquier tipo de calendario, sea más o sea menos. Intentamos tener los medios suficientes para incluso cuando viajamos poder dar el adaptado a la circunstancia que tenemos de viaje. Pero lo más importante para mí es que si nosotros hemos planificado tener 3, 4 estímulos a la semana, los podamos independientemente del calendario que nosotros tengamos. ¿Cómo? Nos adaptamos al volumen que nosotros vamos a proponer. En lugar de dar un volumen muy alto durante 2 días, pues damos menos volumen en 3, 4 días y nos aseguramos que todos los jugadores además no están cansados ahora tengo que meterme una sesión de 45 minutos, una sesión de 50 minutos. Para nosotros eso es clave, que el jugador sea capaz de decir, lo voy a hacer porque sé que me viene bien y son 15, 20 minutos de máxima intensidad que voy a salir con un trabajo hecho que me va a valer para seguir pudiendo estar en pista, ¿no? Para mí esa es la clave para ¿Qué nosotros. indicadores usas, Rubén, para saber si el jugador va progresando? Y luego esto ya me lo saco de la manga, ¿es conocedor un poco de todo ese trabajo que hay detrás para el regularse también? Ujú. Sí, 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 sí. Nosotros lo que utilizamos normalmente son, trabajamos muy específicamente, te hablo ya, con indicadores de fuerza isométrica que medimos con ciertos dispositivos y con todo lo que tiene que ver con el salto en plataformas, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos todos los indicadores dependiendo de para qué lo queramos para evaluar cómo está afectando el trabajo de fuerza o la carga al deportista, ¿no? Entonces, lo que hacemos es recolectar ese tipo de datos y los compartimos con el jugador para que el jugador vea su progreso y vea hacia dónde nos dirigimos, tanto si hay que seguir con el plan establecido como si hay que cambiarlo, ¿no? Entonces utilizamos, pues eso, marcadores que son muy sencillos de medir, porque para mí eso es muy importante, y que son poco agresivos. Para mí es importante que la forma que nosotros tengamos de medir no sea agresiva para el jugador. Es decir, no meta a un jugador a hacer un RM nunca.
ni a principio de temporada, ni durante la temporada, ni es algo que Con me la compensa. exigencia que ya tienen, no hace No, falta no, meternos. no me compensa. Entonces, que sea lo menos agresivo posible para el jugador, que el jugador tenga voluntad de hacerlo, que no tenga rechazo hacia lo que nosotros le proponemos, para que lo pueda hacer de forma recurrente y tengamos esa información para presentársela al jugador y modificar el programa de entrenamiento si es necesario. ¿Y cómo crees que un preparador físico de otras categorías inferiores que a lo mejor no disponga de estas herramientas podría medirlo? Bueno, yo creo que al final sí que se pueden utilizar. A ver, si yo no tuviera las herramientas que tengo, intentaría utilizarlas. Intentaría utilizar ciertos parámetros que sí puedo utilizar a diario con tecnología accesible para mí. Por ejemplo, yo también he utilizado en otro momento aplicaciones móviles para medir cierto tipo de variables que sigo utilizando a día de hoy, aunque utilice más ahora. Pero sí que he conseguido medir variables que son básicas con aplicaciones de móvil y un trípode, simplemente para tener esos valores. Simplemente lo que tú tienes que hacer es analizar el contexto en el que estás e intentar, bueno, utilizar algo que sea constante, que puedas observar en el tiempo, ¿no? Si a mí me permite observar algo en el tiempo, voy a poder tomar decisiones relacionadas con esas variables, ¿no? Para mí lo más importante es eso, que pueda haber en octubre y en abril la misma variable y ver cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Entonces elige una adaptada a tu presupuesto y obsérvala en el tiempo y ahí verás cambios que te van a decir hacia dónde tienes que ir. Hablabas un poco antes que también, o sea, la preparación física también dependía un poco cuál era el estilo de juego del entrenador. O sea, Uh -huh, también tenemos en las diferentes posiciones que ocupan cada jugador y sus uh -huh, características. ¿Cómo sí. consigues tú individualizarlo dentro del equipo? Bueno, a ver, lo que nosotros utilizamos a nivel de individualización, yo ahí, con el paso de los años, me doy cuenta de que la individualización, perdón, es algo que se ha magnificado, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Es decir, cada jugador tiene que hacer lo que le va bien a cada jugador, pero eso no quiere decir que cada jugador de los 15 que yo tengo, o 16, Hacen cosas diferentes. tenga que hacer 15 cosas distintas cuando entra en una sala, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, una extensión de cadera contra una resistencia, depende del momento, máxima o submáxima, me va a producir una serie de beneficios en todos los jugadores que yo tengo. Otra cosa es que en los 15 jugadores que yo tengo haya jugadores con problemas lumbares, haya jugadores con problemas a nivel cervical, haya problemas. Entonces, ahí vamos a modificar cómo vamos a realizar esa extensión, esa flexoextensión de la cadera, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo en barra hexagonal. Si me da más problemas que beneficios, vamos a proponer otra cosa, ¿no? Pero si hay una tolerancia a ese ejercicio, vamos a modificarlo para que el jugador lo pueda hacer, porque tiene luego, es muy específico del tipo de esfuerzo que se hace luego en una pista, ¿no? Entonces, a lo mejor un jugador lo va a hacer en stagger stance, a lo mejor otro jugador lo va a hacer con unas cuñas, a lo mejor otro jugador lo va a hacer solo cuando su programación sea de sobrecarga excéntrica, otro lo va a hacer para fuerza máxima. Para mí eso es la individualización. No la selección de ejercicios distintos para cada jugador, sino Dentro de la base que tú, exacto. la adaptación de las herramientas que tenemos y que sabemos que son buenas para los jugadores. Depende de la necesidad de cada jugador adaptarlo. Y luego también hay momentos de la temporada. A lo mejor hay un momento de la temporada que lo va a hacer de una determinada manera, pero luego se acumulan. Hay un jugador que no tiene problema, pero luego acumula, imagínate, 3 semanas en las que ha hecho, no lo sé, 7 vuelos de avión, 8 vuelos de avión más 5 autobuses, y esa semana quiero cuidar más su zona lumbar. Esa semana no lo va a hacer, por ejemplo. Entonces, observando calendario, observando características del jugador, vas a modificar las herramientas que tú tienes. Pero yo puedo tener perfectamente 6 personas a la vez, o en el mismo día haciendo una barra hexagonal. O sea, no quiere decir que cada uno tenga que modificar, cada uno con sus características. ¿Y qué cosas, qué modas, un poquito de fuerza no aplicarías en el alto rendimiento? Bueno, a ver, no sé si hablaría tanto de modas, pero a nivel de lo que tú estás hablando en cuanto a individualización, yo sí que tengo experiencias, ¿no? Sí que tengo experiencias de cosas que son, que te dan un rendimiento prácticamente inmediato, ¿no? Yo sé que si yo soy capaz de introducir un programa de pliometría en un jugador, los beneficios van a ser muchos, ¿no? O sea, eso lo tengo claro. O sea, que tengo claro que es un estímulo que da unas saltaciones muy buenas. Ahora bien, otra cosa es que ese estímulo yo lo pueda dar una vez que yo intento relacionarlo con la carga del jugador, ¿no? A mí, yo soy muy respetuoso con la pliometría porque me ha traído en el pasado problemas asociados a ella, incluso manejando bien el volumen, ¿no? Al final son jugadores
que soportan muchísima carga en la pista, que están haciendo acciones, pues eso, balísticas constantemente en la pista y que si yo les añado más estrés en esa dirección, probablemente voy a tener un problema, ¿no? No veo tanto moda, sino cómo vas a elegir el estímulo que tú quieres dar en base a lo que necesita el jugador según la carga o según los estímulos que está teniendo fuera. Entonces, te pongo el ejemplo de la pliometría porque para mí es el más claro, ¿no? Si yo entro en una red social y veo 7 vídeos, puedo ver de los 7, puedo ver 5, por ejemplo, haciendo una pliometría, saltos en drop, saltos en... Entonces, otra cosa es que yo pueda aplicar eso a mi jugador, dependiendo del análisis que yo haga de ese jugador y de lo que necesite, ¿no? Entonces, a lo mejor quizás elegiría una sobrecarga excéntrica en lugar de elegir un trabajo de pliometría porque me voy a ahorrar esa fase aérea y me voy a ahorrar el estrés en estructuras que no quiero estresar en ese momento, ¿no? Entonces, no diría tanto modas, diría un análisis quizá muy profundo de cada caso y de qué es lo que necesita ese jugador en base a lo que tú le quieres dar. Entonces, a partir de ahí puedes determinar si lo que le vas a dar, de moda o no, es lo que necesita o no, ¿no? A mí Sé siempre, que no es una respuesta que se pueda dar, o sea, que sea muy atractiva darla, porque a lo mejor buscamos esto no es bueno o esto sí es bueno. Pero cuanto más trabajo, más me doy cuenta que no hay verdades absolutas. no, y Entonces, además el otro día en uno de los podcasts también comentábamos, y hoy también era de básquet, y comentaba sobre todo el tema luego de la recuperación, ¿no? Pues los baños, el frío, o sea, ahora parece que hay que aplicar a todo el mundo como las nuevas cosas y como que hay cosas que a lo mejor o pues, están pues mira, magnificadas o tampoco hace tanta Pues falta. mira, en base a eso sí que hay algo que te puedo decir que normalmente, además, me acuerdo de un caso específico de un jugador en particular en el que yo lo recibo por primera vez y entonces le observo y veo que pues está, pues ya sabes, las redes sociales, ¿no? La gente está, incluso gente que no tiene que ver con el tema del alto rendimiento en cuanto a equipos de alto rendimiento, en cuanto a performance, que son jugadores, están actualizados a temas de recovery, temas de tal. Entonces le veo que me dice, no, yo el lunes hago contrastes, el martes hago sauna, el miércoles hago luz roja, el viernes hago crioterapia y le digo, pero espera, pero para un momento. O sea, las cosas las vamos a utilizar cuando las necesitemos. O sea, no vas a tener un protocolo de recovery para cada día y lo vas a repetir durante todo el año. O sea, te quiero decir, está bien que haya cosas que son muy buenas para cierto tipo de recuperación y depende de en qué momento, pero tenemos que periodizar exactamente igual la recuperación, exactamente igual que hacemos con el entrenamiento, porque si no, al final generamos una adaptación a ciertos estímulos y perdemos la adaptación que nos generan esos estímulos, ¿no? Entonces, claro, la gente empieza a ver, pues esos reales, empieza a ver vídeos, empieza a ver cosas y lo que quieren es implementar de manera inmediata todo eso que se dice que es tan bueno, ¿no? Entonces, simplemente es un análisis un poco más profundo de cada situación y de qué quiero utilizar en cada momento. Pues espérate a que estés en un estado de estrés máximo para utilizar los métodos de recovery que son más impactantes para ti, ¿no? Ahí va un poco el tema, ¿no? Y Y para los luego, entrenadores nos pasa lo mismo. y luego, Rubén, no sé tanto aquí en ACB, pero bueno, en NBA, o sea que aquí normalmente sois de staff de preparación física, pues un par, tres, pero hay que tienen aparte los suyos aparte. Igual que decías, cada Ujú. vez hay jugadores que en esta profesionalización pues conocen más, son más conocedores y tienen sus cosas aparte. O sea, que puede haber a lo mejor una coordinación entre el que tiene el club y que a lo mejor ellos por Sí, su cuenta tengan o una preparación física aparte o por su propio equipo. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, yo nunca he tenido problema con eso porque yo también he estado he estado en el otro lado, ¿no? En el lado en el que soy el externo y entonces tengo que coordinarme Exacto. con la otra persona, ¿no? Entonces tengo mucha empatía con eso y además no tengo ningún problema. Yo siempre digo, o sea, son 15, 16 jugadores. Si hay tres que vienen y me dicen que ese trabajo lo tienen hecho, les funciona, les lleva funcionando años, yo voy a poderle dar una mejor atención al resto. Entonces, es bueno para mí, es bueno para el jugador, es bueno para el club. Entonces, hay que verlo así y hay que empezar a abrazar esas situaciones como mejora de la calidad del trabajo que se va a hacer. Entonces, sí, te tienes que coordinar, pero tú tienes muchas ganas de coordinarte porque sabes que eso es bueno, ¿no? Entonces, eso es bueno para el jugador. Él tiene una experiencia que dice que eso es bueno. Entonces tú simplemente das un feedback de cómo va el día a día para que el jugador pueda ajustar lo que tiene que ajustar, pero yo creo que es algo que es bueno, o sea, lejos de que me genere rechazo, me genera esperanza de cara al futuro también para nuestra profesión, ¿no? Así es que eso para mí es buenísimo. Y antes has comentado también que, bueno, que al final, como cada una de las etapas que te has ido pasando en el profesional, al final te ha aportado una cosa u otra y sobre todo que
cuando llegas un poquito al alto rendimiento es como que tienes que haber pasado por esas Ujú. etapas. ¿Qué podrías decir un poco como qué etapa de tu carrera quizá fue la que más te marcó como preparador físico o incluso qué has aprendido de los diferentes clubes? Hablábamos antes Beogán, Fuenlabrada, Valencia. Ajá. A ver, yo creo que la etapa que más me ha marcado, yo te diría que cada etapa tiene bueno, pues una cosa. Lo que pasa es que yo sí que me gustaría desmitificar un poco el deporte de élite y el deporte profesional y lo que mucha gente piensa que es estar en el deporte profesional y el deporte de élite, ¿no? Porque para mí una de las mejores etapas de mi vida profesional fue cuando estuve en baloncesto Torrelodones, con baloncesto de formación. Es verdad que al más alto nivel, o sea, compitiendo pues eso, pues por estar en campeonatos de España, en alguna ocasión por estar en finales de campeonatos de España. Entonces es verdad que es baloncesto de formación, pero del más alto nivel. Pero una de los mejores recuerdos que yo tengo en mi vida profesional es ese, ¿no? Es el trabajar con deportistas de base, poder moldear ese tipo de jugadores, una responsabilidad muy grande también. Entonces, me gustaría que la gente no mitificara, la gente sobre todo que trabaja en formación, no mitificara el deporte de élite y que consiguiera disfrutar de su experiencia en deporte de base sin tener prisa por llegar al deporte de élite, porque es una consecuencia. Y esa es una etapa muy bonita y que nos enseña mucho luego de cara a cuando tú llegas a ese deporte de élite, ¿no? Es decir, no tener la prisa de, el deporte de élite, ahí quiero llegar, sí, pero disfruta de esa etapa porque es muy buena, muy bonita. Yo tengo muy buenos recuerdos y esta tiene sus cosas buenas, pero aquella también tenía muchas cosas buenas. Bueno, y también hablamos, Entonces, también hablamos de una trayectoria de muchos años, que probablemente tampoco piensa igual, o sea, ya por el cambio generacional que ha habido, ni un jugador de base que uno de alto rendimiento, ni en el paso de los años, ni incluso los de base como piensan ahora, que ya tienen la cabeza también más allí que aquí. claro, claro, o sea, al final el deportista de base tiene un componente mucho más alto de diversión, ¿no? Es decir, tiene un componente mucho más alto de realmente disfrutar de lo que está haciendo. No digo que el deportista profesional no lo tenga. De hecho, cuando nosotros pasamos por dificultades y pasamos por momentos difíciles, siempre recuerdo, no te olvides de disfrutar de lo que hacemos, que nos dedicamos a lo que nos gusta, ¿sabes? Yo para mí no vengo a trabajar. O sea, yo para mí tengo la gran suerte de dedicarme a mi pasión, ¿no? Entonces, siempre les digo, no te olvides que nosotros somos afortunados en poder hacer lo que hacemos y no te olvides de disfrutar, que muchas veces tenemos pues estrés involucrado, obviamente hay dinero, intereses, etcétera, etcétera, pero no te olvides de la base, que es disfrutar de esto. Y eso es lo que a mí en esa etapa de mi carrera me quedaba claro y estaba rodeado de disfrute, de ilusión. Entonces, es una etapa muy bonita, al igual que esta lo es, ¿eh? Pero que me gustaría decirle a la gente que viene por detrás, si me permiten, que disfrute mucho de todas las etapas que pasan en su carrera, porque cada una tiene una cosa muy bonita que luego normalmente no vuelve. O sea que, así es que es importante. No lo sabes tú bien, si yo te contara. Pero es verdad, cada etapa, pero a veces depende a lo mejor el lugar en el que estás, ¿no? Ahora que estás también en Euroliga, a veces hay mucho ruido. Ya no hablo de la parte del staff técnico, que igual, sino el propio jugador a veces tiene como mucho Sí, ruido y como mucha presión y cuando se juegan, y hoy día que hay tanto acceso a información en redes sociales y que te pueden insultar tan libremente, pues a veces ese disfrute en lo que tú estás haciendo, que al final es tu trabajo, se puede ver ahí un poquito. Estoy de acuerdo y yo creo que en mi trayectoria profesional también he aprendido a tomarme las cosas de manera distinta. Creo que es parte del crecimiento, ¿no? Pero antes, cuando venía un jugador con mala actitud, para mí era un signo de alerta, ¿no? Y te pones a la defensiva y tal. Con el tiempo es verdad que aprendes a que esto es lo que te da el deporte profesional, ¿no? Aprendes a empatizar mucho más y a saber que hay ciertos momentos en los que solo puedes callarte y esperar a otro momento para hablar con la persona porque tienes que empatizar y saber por lo que está pasando y saber que es mucho lo que tiene encima. No solo eso, sino familias que también, pues eso, en muchos casos dependen de esa persona. Es mucho el estrés, entonces tienes que saber empatizar y en el momento en el que te viene un ataque determinado por un momento de nervios, tienes que saber dar un paso a un lado. Yo que soy una persona también bastante recta y bastante, me gusta hacer las cosas muy bien, dar un paso a un lado y decir, mañana será otro día, mañana podremos hablar,
pero empatizar un poco con cuáles son las características de cada momento profesional y de cada jugador, los de base y los de los que se juegan cada día las habichuelas, ¿no? Sí, lo hablamos un día con Jesús Rivilla, también, lo conoces, que está preparando. Sí, 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 sí. Sí, de Y la balonmano, sí, sí. importancia también de la comunicación y de ser Mm. un poco conocedor, que cada uno tiene sus circunstancias al margen de su trabajo. No deja de ser un trabajo. Y entonces hay gente que depende mucho. Está claro, yo creo que la comunicación es muy importante y sobre todo ahí estoy de acuerdo y añadiría una cosa, el momento de la comunicación es casi tan importante como la comunicación. Una comunicación hecha en un momento equivocado es una mala comunicación y una comunicación hecha en un buen momento es totalmente distinta. La misma conversación en un mal momento es totalmente distinta hecha en un momento más óptimo. O Sí, sí, sea que al final la gestión de comunicación y personas momento. muchas veces es mucho más importante que la No repetición nos podemos de olvidar que entrenamos a personas, entrenamos, pero a personas. Entonces, eso nunca te puedes olvidar. ¿Qué es lo que te sigue motivando, Rubén, después de tantos años en el básquet, de haber pasado por tantas situaciones? Mm, bueno, a mí me sigue motivando, yo creo que lo mismo que me hace sufrir, ¿no? La necesidad de mejorar cada día, ¿no? Entonces, es por lo mismo por lo que me intento actualizar todos los días, pues eso, entre 30 y 45 minutos todos los días, lo mismo por lo que pues intento tener un poquito más de conocimiento todos los días para poder ofrecerle a mis jugadores y a mi club. Yo soy muy perfeccionista conmigo mismo y eso me hace sufrir mucho, ¿no? Entonces, esa necesidad de seguir progresando poco a poco, poco a poco, poco a poco e intentar que eso se refleje en la competición que tú tienes a diario, que muchas veces no se refleja y lo tienes que encajar, pero intentar que ese perfeccionismo se traslade en un poquito de posibilidad más de ganar un día o de tener un mejor récord de victorias, derrotas y compartir eso con tus compañeros de profesión, pues con los jugadores, con tus compañeros, con tus entrenadores. Eso para mí es lo más importante. Ya te he dicho, yo no vengo a trabajar, vengo a intentar ser mejor pues eso, a desarrollar mi pasión desde hace muchísimos años. O sea que no me cuesta. Yo me voy a quedar como con tres highlights que nos has dicho, que es disfrutar en el momento cada uno en Ujú, el que está. El hecho de actualizarse, que me gustaría preguntarte cuando has dicho que estudias estos 45 minutos cada día, ahora que nos ujú, digas cómo te actualizas tú. ujú, Y luego también como tener un poquito claro dónde quieres ir, o sea, el volver a los básicos que decías antes para que tu trabajo sea mejor. Entonces, disfrutar, actualizarse y no nos olvidemos de los básicos, pero sí que nos dejes un tip sobre todo para los preparadores físicos que nos escuchan. ¿Cómo se actualiza Rubén Portes? A ¿Y de ver, dónde sacas esos 45 minutos cada día? pues mira, pues te lo voy a contar todo exacto. Mira, yo lo que intento es, aparte intento hacer, por ejemplo, actualizaciones específicas tipo cursos, por ejemplo, o tipo ese tipo de actualizaciones cuando es de muy, 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 muy mucho interés y veo que lo necesito mucho. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una neurociencia. Entonces, eso veo que es una necesidad que se va a convertir en un básico para mí. Y entonces, como veo que se va a convertir en un básico y lo voy a meter en el cajón de los básicos, hago una actualización de que me tengo que sentar, incluso si me acuesto a las 2 de la mañana. El resto de cosas que son mantener el ciclo girando constantemente de la actualización, intento ser lo más plural posible. Es decir, yo soy un especialista, por ejemplo, aquí en fuerza y readaptación, intento pluralizar mucho más de lo que es fuerza y readaptación, porque al final el deportista es un todo. Entonces, puedo escuchar, y te digo cuándo. Cuando me cojo mi café por la mañana, me subo en mi coche, me pongo mi podcast de gente de referencia y de gente en la que yo puedo confiar. Y me voy desde psicología hasta respuestas hormonales, hasta dopamina, hasta me interesa todo. Todo lo que tenga que ver con la mejora, no me gusta esta palabra porque es un poco sensacionalista, pero holística de la persona, ¿no? El conglomerado de cosas que van a aportarle a la persona una mejora. Y ahí intento ser lo más plural posible. Entonces, coger un poquito de un sitio, coger un poquito de otro y tratar a la persona como un todo, que al final es lo que es. Yo no puedo hacer que alguien funcione si esto no está en funcionar en ese momento. Entonces, pues bueno, ahí intento ser podcast, utilizo mucho podcast y luego también en redes sociales, como por ejemplo LinkedIn, aparece mucha ciencia actualizada. Entonces ahí sí que saco estudios, pues los últimos tipos de estudio de cosas que me interesen y sí que doy un repaso a toda la ciencia actualizada.
Me parece muy interesante porque hay muchas personas que nos siguen que están como muy centradas como en haciendo cursos, ¿no? Y es lo que Ujú. decimos, al final a lo mejor que te metes en algo que generalmente es un pelín más específico de lo que tú estás haciendo y te olvidas de hacer esa mirada de pájaro que muchas veces si escuchas de referentes te mantiene Sí. todo un pelín con más sentido. Bueno, fíjate que es lo que te digo, o sea, la palabra de mi trabajo te lleva a error, ¿no? Porque dices especialista en fuerza y redactación, cuando realmente para ser especialista en fuerza y redactación tienes que ser un generalista, porque tú no puedes ser un especialista en algo si no controlas todas las variables del ser humano. No, no controlarlas, sino si no tienes una noción de cómo funcionan. Si tú tienes un jugador que no está jugando y no puede, no es capaz de planificar de cara al futuro algo que le motive, es muy difícil que tú hagas tu trabajo, porque ese trabajo que vas a hacer en el día a día no tiene una motivación implícita para una mejora. Entonces, tienes que ser capaz de ver una vía de que aparezca esa vía de dopamina para decir, trabajo para esto, para que tenga presente que trabajo para esto, para planificar y estar ilusionado por mi futuro cercano. Si no eres capaz de generar eso, es muy difícil trabajar. Entonces, especialista sí, pero generalista también. Yo creo que lo de especialista lo hemos ahora un poquito también quemado un poco, ¿eh? Porque Sí, verdad bueno, que, bueno, es verdad que tenemos que ser cada vez un poquito más, pero claro, tiene que ser desde que eres conocedor de todo esto lo que hay. Luego no puedes saber eso de es. todo específicamente, Eh, pero Eso es, o sea, yo siempre pongo el ejemplo que un tirador de arco va a ser capaz de dar en la diana teniendo en cuenta muchos factores, ¿no? Teniendo en cuenta la tensión de la cuerda con la que tira, el aire que hay alrededor o el viento que hay alrededor y que sepa cómo se va a modificar esa flecha, ¿no? Entonces, sí, tú eres un tirador de arco, pero ¿cuántos factores tienes que tener en cuenta para dar en la diana, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? pues Rubén, para hacernos el cierre, yo creo que lo has dejado ahora un poquito al final, pero así nos lo dejas en una frase que a la gente le gusta mucho, su última frase. Ujú, Si le hablamos ahora, nos dirigimos a un preparador físico que es más joven. ¿Qué le ujú. dirías que debería empezar a hacer mañana y qué debería de empezar a dejar de hacer ya? Ah, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. ¿Ves? Tengo clarísimo que lo más bonito de mi carrera profesional y lo que más me ha ayudado a través de mi carrera profesional ha sido encontrar lo que me generaba pasión y felicidad a diario. Es decir, eh, no engañarse a uno mismo en cuanto a esto es lo que quiero, es realmente lo que quieres, porque yo tengo claro que en lo que trabajo es mi pasión y eso es lo que más me ha ayudado como profesional. Entonces, encontrar la pasión de uno, encontrar lo que le motiva. Si es un preparador físico, puede tener muchos detalles. Por ejemplo, estoy en el deporte adecuado, tengo una pasión por el deporte adecuado o no la tengo. Si quiero acceder al deporte profesional, estoy dispuesto a entregar todo lo que el deporte profesional requiere o no. Si no, no pasa nada, me puedo quedar en un peldaño anterior. No desear cosas que realmente no tenemos claro si deseamos y dedicarte a lo que realmente tú sientes que te hace querer ir a trabajar todos los días. Para mí eso es la clave. O sea, si consigues eso, tú mismo te vas a motivar para ser mejor todos los días en lo que haces. Si trabajas en algo que no te genera motivación, es muy difícil. Yo estoy completamente de acuerdo y por eso has dicho que puedes estar hasta las 2 de la mañana leyendo, estudiando, actualizándote. Puedes pasar noches prácticamente sin haber descansado bien porque al final es que se te pasan las horas haciendo lo que quieres hacer, que también Sí, requiere a lo mejor algún tipo de, o sea, tendrás que dejar algunas cosas porque seguramente el alto rendimiento a este nivel, ¿no? Cuando tenemos muchas. familia, pero te compensa porque eres feliz con lo que estás haciendo. Muchas. Yo creo que, y ya cerramos con esto si quieres, es bueno diferenciar entre motivación y propósito, ¿no? A mí yo la motivación no la quiero, la motivación para mí es un poco pasajera, ¿no? Estoy motivado hoy, mañana no lo estoy, ¿no? Sin embargo, si tengo un propósito, la motivación viene sola, ¿no? Entonces, encuentra ese propósito, porque luego es lo que tú dices, 2 de la mañana, viajes, no ver a tu familia, no celebrar cumpleaños, no tal, bueno, todo pasa por el aro porque tienes un propósito. Es un poco eso. Pues estoy de acuerdo contigo, la motivación es caprichosa y ojo que el propósito no sea solo económico, que hay personas, entrenadores No, que no, están no. enfocados con los mensajes que nos llegan en Eso redes. es, eso es, eso es, eso es. Rubén, darte las Propósito vital. gracias, toda la suerte para lo que quede de temporada todavía, que estamos ahí a mitad. Queda mucho, estamos casi en la mitad, nos queda todo, pero bueno, ojalá que lleguemos allá a buen puerto, porque bueno, pues lo que decimos, el deporte profesional es qué consigues al final, ¿no? El trayecto cuenta poco. Pues así es. Darte las Así gracias que a nada, todos los que nos escucháis. Sin más, os recordamos que en la web de nsca.es tenemos toda la información para haceros miembros, certificaros, todas las actualizaciones, webinars, libros, journals.
Así que gracias Rubén Portes, gracias a todos por vuestra asistencia. Lo tenéis ya disponible en breve y nos vemos en el próximo episodio de podcast de NSCA Spain. Un saludo. Gracias a vosotros. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.